Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Amigas en Yuriyana Club. Y bueno, antes de presentarles a nuestra invitada, quiero compartirles que la próxima semana Irma y yo estaremos compartiéndoles una linda sorpresa que nos tiene muy entusiasmadas por todo lo que significa para la comunidad, para la mujer y por supuesto también para nosotras, hay que decirlo. Pero bueno, sin más, hoy nos acompaña Lisette Alvarado. Lisette es obstetra y sexóloga certificada, es arteterapeuta además, es además expresidenta de la Asociación Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual, APSES por sus siglas, y miembro del Consejo Internacional de Expertos en Salud Sexual. Y por si fuera poco, Lisette es también directora general del Instituto Iberoamericano de Sexología y Salud Sexual, y docente investigadora quien colabora en proyectos de salud reproductiva para diversas universidades de su país. Bueno, todo con el fin de promover el empoderamiento sexual de las mujeres y así vamos a darles la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Lisette? Bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por unirte a nosotras. Encantada, un placer estar con ustedes, Úrsula, y feliz de compartir estos temas que son tan necesarios para la población en general. Creo que la primera pregunta sería, ¿cómo defines el empoderamiento sexual femenino? Bueno, partiendo desde la premisa de empoderamiento, que quiere decir que las personas tengan la capacidad de ejercer sus derechos, sus decisiones y su estilo de vida, hablando ya de este tema en el ámbito sexual y hablando de las mujeres, podemos definir esto como la capacidad que tienen las mujeres de poder decidir y vivir su sexualidad de manera plena. Yo siempre utilizo una frase, ¿no? En vivir una sexualidad libre, saludable y placentera. Esa sería para mí la definición de empoderamiento de la sexualidad en la mujer. Claro. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque muchas personas, vamos a decir sin género, dirían, bueno, pues en pleno siglo XXI, por supuesto, la mujer tiene los mismos derechos. Además, la ley en muchísimos países, no en todos, pero en muchísimos de los países, sobre todo el mundo occidental, dice que la mujer tiene igualdad de derechos. Entonces, ¿de qué estamos hablando de empoderamiento si ya está empoderada? Lo que quiere decir es, ¿qué está sucediendo para que todavía estemos hablando de la necesidad de empoderar a la mujer? El tema es que en el papel todo se puede, pero en la práctica muchas veces no se ejercen esos derechos, los cuales son propios de todos los seres humanos. Entonces, la visión y la idea es que empecemos a entender que tanto varones, mujeres, población, tenemos distintas condiciones de vida, lo que hace que no podamos ejercer de la misma manera los derechos que tenemos todos. El mundo, y sobre todo Latinoamérica, se ha construido bajo una mirada androcentrista. Esto quiere decir que está enfocada en las necesidades del hombre. Y por más que haya reconocimiento que tenemos la misma igualdad de derechos, el sistema no funciona de esa manera. El sistema, por ejemplo, laboral, no está diseñado para una mujer que quisiera tener hijos o criarlos, por ejemplo, y le O pone que los tiene, barreras. claro, o que los tiene totalmente. Exacto. A las mujeres todavía se nos da tareas de cuidado. Y esto dirán, pues no, ¿qué tiene que ver con la sexual? Claro que tiene que ver, porque la mujer asume roles de cuidado incluso sin tener hijos, incluso sin tener pareja. Por ejemplo, cuando nuestros padres son adultos. En Latinoamérica solemos cuidar a nuestros padres adultos mayores, pero ¿quién está a cargo? La hija, mujer. Difícilmente encuentras un varón que se haga cargo y responsable del cuidado de sus padres adultos mayores. Entonces, esta diferencia de cargas y esta diferencia de estabilidad también ante la sociedad hace que en el rol sexual tampoco se pueda vivir de la misma manera. Muchos pacientes, por ejemplo, llegan a consulta cuando en terapia de pareja por problemas sexuales,
La mujer muchas veces está cansada, agotada, no tiene deseo, pierde el deseo y la pareja se queja porque dice que ya no es lo mismo, no era así cuando eran enamorados, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y resulta que la distribución de estas cargas de cuidado dentro del hogar es inequitativa, no es Claro, igualitaria. Ambos claro. salen a trabajar, pero regresan a casa y quien se lleva toda la carga del cuidado familiar es la mujer, dejándole Sí, poco espacio para la actividad sexual y pocas ganas también. sí. Y regresando un poquito a cómo iniciaste tu respuesta, Ujú, que es que hay una relación directa entre empoderamiento en ujú, el campo laboral, por ejemplo, y también una autonomía o un empoderamiento, porque empoderamiento en realidad lo que se refiere, creo yo, es a tomar total autonomía de nuestro cuerpo y decisión de cómo expresamos nuestro cuerpo en sociedad, sea sexualmente, profesionalmente, como fuese. Y por supuesto que hay una relación entre lo profesional y lo sexual, porque, y creo que esto justo lo hablábamos antes de iniciar formalmente la entrevista, el sexo como una vía no solamente de placer, sino también es una vía de reproducción de la especie, también puede traer consecuencias. Entonces, por ejemplo, el que una mujer tenga autonomía a la hora de decidir si su actividad sexual va a llevar o no a una gestación y al nacimiento de un hijo, está estrechamente ligado también a la parte de derechos profesionales y de derechos de igualdad de pago. ¿Por qué? Porque por distintas expectativas de roles, que es un poco a lo que ibas tú, que esperamos que las mujeres sean las cuidadoras, etcétera, la responsabilidad de los hijos generalmente recae en la mujer y no solo la responsabilidad en el día a día, sino la responsabilidad de, bueno, mientras una como mujer trabaja, ¿quién va a cuidar a tu hijo? Si tú no puedes cuidar a tus hijos, ¿quién los va a cuidar? No entre en esa figura cómo buscamos por supuesto que se conversará en pareja, pero generalmente la decisión final, la responsabilidad mayor, si es que hay pareja, a veces no la hay, exacto. recaerá en la mujer. Entonces, hay una relación directa entre la sexualidad de la mujer, especialmente porque muchas veces puede llevar a la reproducción, a la gestación y a tener hijos, y al campo laboral también. No es fácil para una mujer llevar o desarrollarse como profesional Ujú, cuando, por ejemplo, tiene hijos que necesitan de cuidado, tiene hijos chicos. ujú, Y no hay un estado, no hay un sistema, regresando un poco a lo que tú ibas, ahora sí, el círculo total, yendo ajá, al sistema, no hay un sistema, por ejemplo, donde el cuidado de los niños sea gratuito o sea financiado por el Estado, no al nivel que debería estar para darle la tranquilidad a la mayoría de mujeres. Y en un país como Perú y como tantos de Latinoamérica, además, donde el mercado laboral tiende a ser informal, es paralelo, ser dentro de una economía paralela, el sistema de soporte, de apoyo a la mujer es aún menos existente. Entonces, sí. eso para, solamente porque mientras te escuchaba, iba pensando en todo esto, ¿no? Pero también quería expandir un poco Ujú, en la idea de si estamos hablando de una autonomía o de un empoderamiento femenino sobre su sexualidad. Muchas veces, y ahora escuchamos muchas voces en contra que han aparecido y aparecen y están muy de moda, muchas voces dicen que básicamente estamos yendo hacia el fin de la especie porque la mujer ya no va a querer tener hijos o estamos no, yendo a una sociedad donde va a haber un libertinaje sexual, etcétera. no. ¿Qué contestarías a esas voces reactivas en realidad Ujú. ante una conversación abierta, responsable, creo yo, sosegada sobre el empoderamiento femenino en el aspecto sexual? Claro, es que hay mucha confusión realmente sobre la palabra empoderamiento porque muchos la toman como que alguien va a tener el poder sobre otro y no es eso, ¿no? Claro, Justo estábamos hablando de lo que era tener autonomía, ejercicio de derechos y eso no va dirigido hacia otro, sino hacia uno mismo.
Ujú. Entonces, cuando uno tiene un proceso de empoderamiento es un proceso propio, no hacia nadie, no dirigido contra alguien, sino de crecimiento propio. Y esto despierta muchas alarmas, ¿no? Sobre todo porque, como ya conversamos, el sistema está colocado de una manera en la que por lo general es el varón quien toma las decisiones, es quien ejerce el rol de poder y hay un miedo a perder ese rol también que se entiende porque hay todo un sistema formado por siglos de esa Sí, manera. Pero tenemos que tener claro dos cosas. Primero, la naturaleza de la sexualidad humana. La sexualidad humana es inherente a cada persona desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que nos morimos. Es algo implícito en cada ser humano. Entonces, no estamos hablando realmente de algo antinatural o de algo que no se debe hablar. Es parte de nosotros, es parte de claro. la personalidad que tenemos cada uno. Por lo tanto, hablar de esto es como hablar de salud mental, es como hablar de salud física, la salud sexual y la vivencia de la sexualidad también es parte de nuestra vida cotidiana, solo que hemos crecido con muchos mitos, con muchos tabúes que suelen enmarcar a la sexualidad como algo negativo o como algo prohibido de ser tocado. Yo le diría a estas personas que todavía conservan estos miedos que entiendan que es parte natural de nuestro proceso como seres humanos. Somos seres sexuales y somos seres sexuados. Por lo tanto, así no hablemos del tema, van a haber procesos que vamos a vivenciar de nuestra sexualidad. Y el problema es que si no lo hablamos, la información que se obtiene muchas veces no es de profesionales, sino de Ujú. medios que no tienen información adecuada. Por ejemplo, el contenido pornográfico, que muchas personas lo utilizan para distraerse, divertirse, pero también es que muchas personas toman ese contenido como real y genera falsos estándares a nivel sexual. Luego viene la... Lo usan como un Exacto, referente de lo que es normal, sin sí, ponerse a pensar que son situaciones totalmente anormales, porque a y no nadie, es creo yo, real. o a la mayoría no se nos ocurre abrir la puerta y tener sexo con el que te da el delivery de la pizza. No sucede eso. Exacto. Este, O tener ni la la duración. profesora está buscando tener sexo con todos sus alumnos, más bien terminaría presa. O sea, esos no pueden Exacto. ser referentes. No solo por eso, sino si tú te pones a pensar en la duración del acto penetrativo, ¿no? Ah, Porque claro. O sea, ese es es el, irreal. digamos que los ejemplos que he dado es lo más Ajá, lo más ilógico, ¿no? cosmético. Pero Sí, además de eso está algo que hemos hablado antes dentro de claro. la plataforma, que es que la penetración no necesariamente es la vía de mayor placer sexual en el caso de la mujer. Si en ¿Y el del caso hombre? del hombre, y del hombre, por supuesto que pueden haber, pero digamos que Sí, en el del hombre es más, que no neguemos que la penetración para el hombre va a ser más placentero. más, no necesariamente más placentera, pero dentro de las distintas actividades que le van a generar placer está en el top de su lista. En el de la Sí, mujer, es el no. medio por el cual llegan al orgasmo. En cambio, las mujeres Exacto, pueden llegar exacto. al Entonces, si orgasmo de distintas equiparamos, formas. tienes razón, si equiparamos orgasmo con placer, es la penetración para el hombre, para la mujer, y esto no se puede generalizar, pero para la mayoría va a ser a través de la estimulación del clítoris. Pero antes quería de pasar a hablar un poco más de esto, me pareció muy interesante lo que dijiste que ven algunas personas, estas personas que han salido, y vamos a sin calificarlas, simplemente aquellas personas que se erizan cuando se habla de empoderamiento femenino y Ujú. piensan que estamos en una pugna de poder donde estamos tratando de que la mujer domine el mundo. No es así. Cuando nosotras tenemos esas conversaciones, creo que pocas mujeres de verdad quieren dominar el mundo. Lo que queremos es un mundo más equitativo y al contrario, lo interesante es que tú, como bien decías, es un poder sobre uno misma. Exacto. Y creo que es ahí donde muchos, sobre todo de los hombres, que reaccionan ante estas conversaciones, es porque no les gusta la idea de que la mujer tenga poder sobre sí misma. Ujú. Porque históricamente los que han tenido poder sobre la mujer, y no lo estoy inventando yo,
hasta el día de hoy, a veces las hijas terminan siendo bienes transaccionales dentro de ciertas sociedades en los cuales sea para unir lazos, o hasta el día de hoy hay sociedades en África, por ejemplo, donde hay una transacción económica, no necesariamente en moneda, pero puede ser en bienes o lo que sea. O sea, la mujer por muchísimos siglos, por miles de años, ha sido propiedad del hombre, de su padre, de su esposo, incluso en algunos casos de sus hermanos, dependiendo de quién era el hombre que era la cabeza de familia. Eso es el legado que estamos teniendo y que recién yo diría que a mediados del siglo XX se ha comenzado a romper del todo precisamente con el movimiento de liberación femenina, sobre todo empezada en Estados Unidos. O sea, nosotros estamos hablando, estamos recibiendo los rezagos de una ola y a veces nuestras conversaciones están un poco rezagadas de un epicentro que ni siquiera fue en Latinoamérica. Exacto. Obviamente hubo réplicas, pero no. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento femenino, algunos lo presentan como que queremos dominar el mundo. Yo creo que porque tienen miedo a perder control sobre la mujer. Pero ¿por qué un ser humano querría controlar a otro? Hay una respuesta egoísta a esa pregunta. Pero idealmente en una sociedad positiva, en una sociedad que construye, una sociedad donde todos crecemos, no deberíamos querer controlar al otro. Claro, es que el ser humano ha ido evolucionando. De hecho, si revisamos en libros de sociología, de antropología, vamos a ver que en un inicio este sistema sí ha funcionado, ¿no? Porque dio paso a otras cosas. Sin embargo, las sociedades evolucionan y en una sociedad evolucionada no tendría por qué haber control sobre la autonomía de cada persona. Y el tema es que muchas veces es un círculo vicioso, porque no solamente hay varones que tienen esa mentalidad, sino también hay muchas mujeres que conservan esa mentalidad de que el hombre tiene que ser la cabeza de familia, que la mujer tiene que ceder de cierta forma en ciertos contextos. Ejemplo, digamos, se naturaliza mucho esta capacidad de intercambio sexual con distintas personas del varón, pero se juzga mucho esto en las mujeres. Y las mismas mujeres son... Los hombres son varoniles, cuando tienen muchas parejas sexuales, las mujeres son promiscuas, ¿no? Las mujeres son de la A a la Z, o sea, reciben muchos calificativos si es que eso pasa. Para ellos es como una insignia que se cuelgan en el pecho y ¿no? En cambio a la mujer eso la degrada. Y por otro lado, lo que decías es que no solamente pasa con la pareja, pasa con los padres y madres también. Aquí en Perú, lamentablemente, en la selva peruana, en algunos sitios donde todavía no llegan todos los medios de comunicación muchas veces, está la costumbre de que a las niñas recién ya empezando su etapa reproductiva, cuando menstruan, les consiguen una pareja porque la familia no tiene la capacidad de sostener económicamente. Exacto. Y la mandan a un hombre que muchas veces hasta les triplica la edad. Entonces, estas realidades pasan también porque no en todas las situaciones hay la misma información y es por eso que es importante hablar del tema. Y va también por un lado económico, y qué bueno que lo hayas mencionado porque creo que a veces nos olvidamos que muchas de las cosas que asumimos normales dentro de nuestra sociedad, que asumimos como morales, tienen raíz en factores económicos. El hecho por el cual el cuerpo de la mujer y la mujer en general, históricamente y hasta el día de hoy diría, porque no todas las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo alrededor del mundo, pero el motivo por el cual se ha controlado el cuerpo de la mujer y a la mujer es porque la manera de pasar el patrimonio de generación en generación para el hombre que tenía una inseguridad y no sabía hasta qué punto participaba dentro de la reproducción de la especie, quería asegurar que la siguiente generación llevara sus genes, llevara su ADN.
que la siguiente generación, que efectivamente fueran sus hijos, entre comillas, legítimos. Claro, claro. Y por eso es que el cuerpo de la mujer históricamente se ha controlado, y por eso es que no importa que el hombre desperdigue semilla por todos lados, pero la mujer tenía que ser lo que se dice el receptáculo para la siguiente generación del que iba a pasar las tierras, la riqueza, lo que fuera. Entonces, así fuera, en grandes tierras, poquitas tierras, pero eso tiene un principio económico. Conforme la mujer se ha hecho de su propio patrimonio a través del trabajo, y hay que agradecerle a las generaciones anteriores, esa mentalidad ha comenzado a soltarse un poco, creo, ¿no? Es ahí, con la mujer teniendo su propio patrimonio, que creo que comenzó a haber una conversación de, ok, ya que estamos equiparando el lado económico, y no quiere decir que es el único aspecto, podemos hablar de equidad en otras áreas. Y creo que esas son las conversaciones que tenemos que tener, porque estamos en un tiempo de cambio. Exacto. Un tiempo de cambio donde, bien dices, todavía hay mujeres que tienen muy arraigado la idea, por ejemplo, de que el hombre es cabeza de familia, esté o no esté presente. Y lo hace sentir a las siguientes generaciones. Y hay generaciones nuevas que ya no conectan con eso. ¿Cómo encontramos el puente? Y supongo que esa es mi pregunta. ¿Cómo creamos ese puente, Lisette, entre estas diferencias de pensamiento en torno al rol y al lugar de la mujer dentro de la sociedad? Bueno, primero, la comunicación es lo más importante. Tú lo sabes, ¿verdad? La comunicación ha sido el proceso por el cual el ser humano ha evolucionado hasta lo que estamos ahora, y además por el cual podemos cambiar ciertos parámetros. La reeducación, el rompimiento de estos tabúes que vienen desde años atrás, el cambio de enfoque, la mirada de género, la deconstrucción que le decimos nosotros, que es romper con todo lo que hemos aprendido antes y volver a construirlo, pasa primero por idear mecanismos de comunicación adecuados, no de ataque, porque muchas veces también ocurre, y te lo digo porque yo trabajo también en el tema de educación sexual a las poblaciones, que vamos con un mensaje como de que esto es malo y esto es bueno, y eso no funciona. Tenemos que encontrar lo que tú dices, puentes, rescatar las cosas buenas, porque hay cosas buenas de sistemas anteriores, e incluir las que son ahora y funcionan mejor para lo que es la sociedad actual. Claro. Cuando conversamos con personas adultas mayores, no entienden muchas veces, por ejemplo, el tema de la diversidad, que hoy por hoy en las nuevas generaciones es algo casi natural para ellos. Y se logra con una comunicación efectiva y herramientas también terapéuticas, de coaching, de PNL, se logra tejer estos puentes para que estas dos generaciones conecten. Y es muy bonito cuando ambos empiezan a entenderse. No necesariamente podemos obligar a las otras personas a adoptar actitudes que no son de su generación, pero sí podemos llegar al punto en el cual se respeten mutuamente. Sí. Y eso es muy bonito. Y qué bueno que usaste el verbo apropiado, que es entender, porque muchas veces entendemos comunicación como una vía para convencer al otro de lo que uno piensa, pero eso no es entender. Entender es entender la perspectiva de la otra persona. Si es una persona, entre comillas, progresiva en su pensamiento, entender desde qué perspectiva está viendo el mundo. Y si es una persona más conservadora, entender también cuáles son sus entendimientos, porque tiene vivencias que le ha llevado a ver la vida a través de esa ventana. Entonces, el entendimiento nos permite, no tenemos que quedarnos en la ventana del otro. Podemos decir, mira, ya vi tu vista, ya vi tu panorama, ya lo entendí, está bien para ti, no está bien para mí. Eso es válido. Entiendo. Pero cómo el vives. entender significa escuchar, y a veces olvidamos escuchar a la otra persona, ¿no? Para poder, Entonces, para
ir hacia el otro tema. Si es que la comunicación es crítica, supongo yo que será uno de los grandes obstáculos cuando hablamos de las barreras culturales, sociales, hacia la autonomía sexual de la mujer, o sea, o una autonomía, vamos a decirle, sexual erótica de la mujer, donde la mujer pueda sentirse dueña de, para sentir cuándo, cómo y con quién explora y disfruta de su sexualidad. Sí, definitivamente el lenguaje que usamos influye mucho en cómo se recibe también el mensaje. Ocurre, acá por ejemplo trabajamos mucho con las nuevas masculinidades, que es un compromiso que adoptan muchos varones que han sido formados de la manera androcentrista, pero que quieren cambiar esa visión y transforman lo que ellos entienden por masculinidad. Y entonces, por ejemplo, en la construcción de la masculinidad hay ideas y lenguaje y palabras que para ellos significan una cosa y para nosotras algo muy diferente. Como por ejemplo, o incluso expresiones, ¿no? Para sí, nosotros como por ejemplo, damos un ejemplo para hablar de un problema, para nosotros es liberador. Compartirlo con otros, que sí, las claro. otras personas nos escuchen, incluso sin darnos una solución, para nosotros es bastante. Pero para ellos, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, quieren soluciones ya, no quieren hablar mucho del tema. Y por ejemplo, ahí cuando hay un tema sexual, la mujer muchas veces necesita hablar de esto, necesita ser escuchada, necesita ser comprendida, y el varón simplemente dice, ah, ¿no te gusta así? Bueno, de otra forma. Y la mujer siente un vacío ahí, como que algo faltó, ya me dio la solución, pero no me dio la escucha. Entonces, estas cuestiones de comunicación se tienen que ir equiparando, ¿no? De repente, en el caso de la visión femenina, entender que muchas veces no es que quieran hacernos daño dándonos la solución o que no quieran escucharnos, sino que es cómo ellos miran ese problema y cómo lo solucionan. Y desde el punto de vista de ellos también entender que quizás si quiero una conexión mayor con mi pareja, porque a las mujeres, a la mayoría de mujeres, para el acto sexual necesitamos, Sí, para ser placentero ese acto sexual, necesitamos conexión emocional. Y si no hay sí. esa conexión emocional, no hay placer, no hay disfrute, no hay entrega, no hay tampoco iniciativa muchas veces y es un círculo vicioso en el que todo empieza a funcionar mal. Entonces ahí hay que trabajar esos puntos de comunicación, por ejemplo. Sí. Lo único que agregaría ahí es Ujú. que de repente lo que difiero es que no creo necesariamente que por género nos guste explorar o no un problema, sino que tiene que Ya. ver con intereses. Y que históricamente, porque por ejemplo uno puede encontrar un grupo de hombres, y ahora, gracias a Ajá. Dios, muchas mujeres también, buscando soluciones, por ejemplo, a los problemas macro de un país, ¿no? A la Ujú. política nacional. Y Ujú. pueden discutir sin llegar a ninguna solución, porque muchas veces son problemas que no Sí, parecen tener solución fácil, exacto. por horas. Pero les interesa explorar ese problema para encontrar posibles soluciones, para dar, expresar cómo se sienten, dar, etcétera. Hay otros problemas, por ejemplo, Ujú. domésticos, que nuevamente, hablando de expectativas sociales, supuestamente no son del ámbito masculino y Ujú. entonces el interés no está ahí. Creo que también lo primero es, parte de esta conversación le corresponde al hombre, efectivamente. O sea, si vamos a hablar de empoderamiento de la mujer, estamos hablando también de que el hombre se siente empoderado no solamente en cuanto a expresar quién es, sino a no sentirse amenazado porque tiene una mujer fuerte al lado. Entonces se Ah, necesita una conversación o como sea que lo vayan ya. a expresar, pero sí parte de esta, o sea, el hombre tiene que ser parte de esta conversación. No Sí, podemos cambiar el mundo si no estamos involucrando al otro 50%, ¿no? claro, a lo Tiene, que voy ahí sí, es que, por ejemplo, cuando me dices, no, sí hay hombres, claro, siempre hay una excepción a la regla.
El problema es que todavía la mayoría de personas sí está sesgada de manera en que, por lo general, los varones tienen esa tendencia y las mujeres tienen esa tendencia por temas biológicos. Yo creo que es Sociológicos por también. temas, sí, bueno, claro, no, total, mira, Sociales también, porque así las hemos podemos, construido. sí, es una cosita en la que podemos discrepar No sin, discrepo. Al no, contrario, creo que sí está bien lo que acotas, porque sí hay ocasiones que son así, ujú, pero son pocas. Entonces todavía nos toca trabajar en la gran mayoría ujú. que tiene este sesgo de pensamiento. A lo que voy, por eso siempre aclaro, yo cuando hablo digo la mayoría, no todos. No, total, eso yo lo Ajá, entendí, no, porque hay que no podemos trabajar en ellos. generalizar. Sí, hay Hay que mujeres trabajar en también, ellos y no sí, trabajar, pues los que ya están bien no sí, 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 necesitan trabajo, ¿verdad? Pero ahorita si total. hablamos de quienes necesitan ese apoyo de construcción y en comunicación, son precisamente los que todavía cargan con esa formación. Y es en ellos O en que en general, ¿no? Yo diría porque todavía creo que no hemos llegado al otro lado de la ribera. Creo que todavía lo estamos trabajando y que cuanto más hombres quieran entender qué es lo que la mujer siente que le falta, qué es, cuáles son las dinámicas que de repente las mujeres sienten que no están funcionando, cuáles son las dinámicas y no las podemos hablar si no somos conscientes de lo que nos molesta, ¿no? y no Pero a solo lo es que, querer, no solo es perdón, querer, es que no es solo querer, es que si una persona no es consciente de lo que sucede, uh-huh, no claro, puede querer o dejar de querer algo porque es por eso, normal para esa persona. efectivamente, Entonces, sí, lo muchas primero veces es también, identificar. sí, o sea, cometemos a veces el error, quizás, no sé si error, no sé cómo llamarlo, pero Uh-huh, de ver a uno como el malo y al otro como la buena, y no claro, necesariamente es así, ¿no? No es no, que no, él no quiere necesariamente, sino que hay todo un patrón social, hay todo un inconsciente colectivo sobre el cual tenemos que trabajar los profesionales, no solamente de salud, sino también en los medios de comunicación, que se empiecen a generar ideas correctas respecto a lo que es la sí. sexualidad, tanto de varón como de mujer. Porque no podemos pedirle a alguien que quiera algo si es que no le presentamos una realidad distinta, ¿no? Y Totalmente. pues eso Creo no por eso, funciona. es lo que decía, no, es que posiblemente no me expresé bien, porque lo que te decía es que para comenzar, nosotras tenemos que entender qué es lo que nos está faltando, si es que no sentimos que tenemos todo lo que nos haría bien, tenemos que saber qué es lo que nos Claro, falta. Eso por un lado. Pero también creo que a veces no se tienen conversaciones sobre qué es lo que no funciona cuando esa disfuncionalidad le funciona a uno y no al exacto. otro. Ajá, Entonces, para comenzar, tenemos que estar conscientes, aquellas que no sentimos que es funcional, de qué no nos está funcionando, para poder expresarlo de una manera donde hay una, creo yo, una colaboración, es la manera ideal. Y de ahí fomentar el que la persona que todo le está funcionando relativamente bien quiera involucrarse en esa comunicación, en esa búsqueda conjunta de distintas maneras de hacer las cosas o hacerlas bien, pero hacer de repente alguna modificación. Y a eso me refería con que tenemos que involucrar no solo a las mujeres, sino también a los hombres en estas claro. conversaciones. Pero, y en cuanto al género, yo creo que muchas de las cosas sí, es, de repente mi formación son, sí creo que el género se construye, y no Claro, estamos hablando de sexo, son dos cosas distintas, exacto, exacto. construye, y que hay muchas generalizaciones a veces que hacemos de qué le nace al hombre hacer o no, o a la mujer hacer o no, y efectivamente hay diferencias de sexo biológicas, pero también es verdad que hay muchísima, como tú decías, una complejidad social en la cual, por ejemplo, mostrar emociones, lidiar con Ujú, emociones de una manera abierta, no está bien visto en los hombres. sí, Las mujeres sí se espera que seamos más emocionales, hay exacto. cierta libertad para poder expresar ciertas cosas, eso por un lado.
Pero también creo que se enseña por género, y por eso se dice que el género se aprende, se construye socialmente, a que nos interesen más ciertas cosas sobre otras. Y, por ejemplo, ¿no? Hay un motivo, y esto está cambiando, ¿por qué hay más científicos hombres que mujeres? Claro, eso sí se es está cambiando, histórico, pero pues, ¿no? todavía se da, Sí, todavía exacto. se da. Entonces, y tiene que ver por qué, por ejemplo, a los hombres no se les dice que se les enseña a ser cuidadores dándole muñecas. Y acá mucha gente dirá, no, lo vas a feminizar. Bueno, sin entrar a ese tópico, sin entrar a ese tema, a ese debate, simplemente Ajá. el hecho de que como a las niñas se les da muñecas no es de sorprender. Si se les ha enseñado qué linda, cómo cuida su muñeca, cómo la besa, Exacto, se está reforzando nuestra capacidad de dar amor. La pregunta exacto. es, ¿acaso el hombre no tiene capacidad de dar amor? ¿Qué sucedería si tuviésemos hombres y mujeres saludables emocionalmente? Esa es la pregunta. Sí, es que de hecho, justamente eso que me dices, lo de la muñeca, es eso, ¿no? Le construimos realidades diferentes. Exacto. Construimos una realidad, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Día del niño, juguetes para tu niña, rosadito, las muñecas, la casita, a los hombres los carritos. Entonces, construimos, la sociedad construye una realidad en la cual se establecen roles que determinan finalmente luego las decisiones de las mujeres y los varones en cuanto a su Sí, productividad y a su sí, claro. reproductividad. Y es que no es que no tengamos la capacidad de dar amor igual, todos tenemos la capacidad de dar amor siendo seres humanos en general, pero se les enseña de una manera distinta, ¿no? El Sí. varón aprende bajo esta realidad construida que dar amor es sostener económicamente a su familia. Que dar Ser amor, productivo, ser exacto, productivo. que dar amor es asegurar una casa, comida para su familia. No es Claro. que no tenga la capacidad de dar amor, sino que se le ha enseñado por siglos que esa es la forma en que él debe dar amor. Y a las mujeres se nos enseñó por siglos que debemos de dar amor dejando de ser nosotras y poniéndonos al servicio de los demás. Y Dejando es de ahí, cuidar de nosotras totalmente. exacto, Sí, y es sí, ahí sí. donde aparece pues ya el desbalance, ¿no? Porque el varón, mientras aprendió una forma de dar amor en la que no se olvida de sí mismo, en la que logra sueños y metas, la mujer no, la mujer aprendió a dar amor en una manera en la que ella se aparta, se disminuye, se olvida de sí misma y Sí. termina sin cumplir sus sueños y sus metas. Y Por lo tanto, constantemente, obviamente ambos nos estamos ajá, patrullando, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Lo claro, estamos haciendo bien o lo estamos haciendo bien? Pero la mujer tiene un doble patrullaje, porque, ¿y exacto, a qué me refiero? Hay un estudio muy, muy interesante. Es uno de los estudios favoritos que encontré mientras estaba haciendo mi tesis, ajá, que se dio entre nidos reciente, relativamente reciente, bueno, relativamente, pues no tendrá 10 años más o menos, entre nidos y guarderías en Chicago, en Estados ya. Unidos. Y una de las cosas que encontraron no solamente es que se refuerzan patrones de conducta a través de ciertos comentarios de las profesoras bien intencionadas, que por ejemplo Sí. las niñas cuando hablaban muy fuerte, le decían, no se grita, no se habla tan fuerte, y sin embargo, cuando un niño gritaba, de pronto se paraba, gritaba, alborotaba el salón, ay, es que así son los niños, ¿no? Entonces no se le Mm, corregía en el mismo, no se le controlaba el tono claro. de voz, el Ah, movimiento, de su igual capacidad manera de que de los niños. expresión. Y eso es en cuanto a comportamiento. Pero algo aún más interesante es que comenzaron a darse cuenta de la ropa Ah, que se le pone a cada género. Y que ujú, mientras los niños iban con ropa, los niños varones iban con ropa claro. suelta, con lo cual podían saltar, brincar, correr, hacer todo lo que quisieran, Exacto. trepar. Las Ajá. niñas tendían, no necesariamente con vestido, pero a tener ropa más justa, más pegada al cuerpo, Mm, no tan suelta. Y eso de por sí ya restringía su movimiento.
Claro. Y esa restricción de movimiento desde niñas, obviamente la cargamos adultas. Si es que alguna de ustedes está en una reunión con profesionales, Ajá. fíjense cuánto espacio ocupa cada persona alrededor de la mesa. Y fíjense si es hombre o mujer. Se sabe que los hombres tienden a poner su celular acá, su libreta, lo que fuera, a ocupar espacio. Ajá. Mientras que las mujeres generalmente todo hacemos una pila, una cosa sobre otra y ocupamos un espacio más pequeño. Obviamente es una generalización, pero es muy divertido observarlo. Y es muy divertido observar también qué pasa cuando uno se comienza a expandir y cuál es la respuesta de los que están al costado. Sí. O la forma de cruzar las piernas o de sentarse también. Ahí es un Exacto. espacio, pero los hombres se expanden y las mujeres, ¿no? Modosita. Exacto. Quédate quieta porque te ve, como dicen en Latinoamérica, calladita te ves más bonita. Imagínate esa frase. Esa Terrible. frase es una bomba. Una bomba Total. que se ha transmitido por años, ¿no? Sí. Y lo naturalizamos. Hay muchas frases así que se naturalizan. Y Bueno, que y esta broma, ¿no? callan. No hay esposa más perfecta que la que es muda. O sea, y siempre digo, ¿no? Entre chiste y chiste, eso de que entre broma y broma la verdad se asoma, Es cierto. pero se asoma de la manera más cruel. O Sí. sea, se asoma lo peor, lo que no nos atrevemos a decirnos cara a cara, como por ejemplo, no quiero que hables, quiero que me atiendas. Tú, mi esposa, no quiero que hables, preferiría que seas muda. Eso sería, creo que cualquier mujer se molestaría. Sí. Bueno, se dice como una broma. O Entonces, lo que se no dan nos mensajes atrevemos a decir, sutiles. perdón, O se dan mensajes sutiles también, o ¿no? se No dan se mensajes dice. sutiles. Pero digo, las bromas sirven para decir Lo que lo no que se no puede nos decir. atreveríamos a decir en otra Decir. situación. ¿Y sabes qué? Y sí, También esto explica mucho el tema de violencia que hay grande en Latinoamérica. El tema de que la mayoría de rostros de los violentadores sean hombres contra mujeres o contra otros géneros que son minoritarios. Porque a veces tendemos a pensar que la construcción machista o androcentrista de la sociedad daña solo a la mujer, pero estamos enmascarando otros problemas también que son fuertes y que también terminan dañando a la mujer, pero además hay una presión social, el buscar ser masculino, el buscar ser un hombre hecho y derecho, como le llaman a las sociedades, tiene la presión social que tú mencionabas de no mostrar emociones, de comerse todo lo que sienten, de no poder llorar, de no poder frustrarse porque se les ve menos hombres, de no poder mostrar su debilidad. Y todo eso genera una bomba de tiempo en estos hombres que se han construido de esa manera. En estos hombres que muchas veces, como te decía yo, ¿no? Creen que o tienen la tendencia de demostrar amor solo económicamente o de una manera muy concreta y no se sueltan para dar un abrazo, no se sueltan para mostrar su llanto, no saben recibir esos momentos de cariño. Es una bomba de tiempo y termina y que puede mostrar explotando, mucha agresividad, además, termina hacia explotando en aquello, violencia. claro, mucha violencia hacia aquello que pone en tela de juicio algo que además posiblemente les causa un conflicto, ¿no? O sea, siempre generalmente cuando uno reacciona es porque hay un miedo por detrás, Exacto. por algo, y obvio que esto no quiere decir Claro, no que es una haya una justificación. homofobia generalizada, pero Claro. también es parte. Sí, no es una justificación tampoco, sino es un análisis de lo que sucede, ¿no? Porque no es que esto justifique que sean violentos, no lo justifica para nada, pero tenemos que empezar a entender que si no trabajamos desde el inicio de cómo criamos a nuestros hijos y del mensaje que se les da en sociedad, esto va a continuar. No es una justificación, sino es la búsqueda un poquito del origen de las cosas que podemos cambiar, porque sí lo podemos cambiar. ¿Cómo crees o cómo nos invitarías
a iniciar esta conversación exploratoria, solamente para ver de repente aquellos de nuestro círculo, nuestras amistades, nuestra familia, nuestras hijas, nuestras madres, nuestros padres, hermanos, etcétera? ¿Cómo podríamos iniciar sobre este tema en particular? ¿Qué significa el empoderamiento de la mujer a nivel de su sexualidad? Simplemente abrir ese tema. ¿Cómo iniciaríamos esa conversación? Hay miles de formas de iniciar la conversación, pero algo que me gusta mucho y que yo trabajo mucho en la parte terapéutica es el uso de los recursos artísticos. A veces a las personas se les hace difícil hablar de algo, pero cuando tú mandas ese mensaje a través de un dibujo, de una pintura, de una historieta, de la composición de una música, de hacer una escultura, puedes decir lo mismo sin decirlo. Entonces, ahí no lo personalizas, sino que, por ejemplo, ¿no? Cuando trabajamos literatura creativa, hacemos una historia de un personaje X, no le voy a poner mi nombre, no le voy a poner el nombre de mi mamá, pero voy a plasmar ahí lo que yo siento y lo que yo vivo. Y los otros no lo toman como algo personal, sino que lo ven como una historia imaginaria, pero ya partimos de ese punto para conversar. Otra opción que también trabajamos mucho en arteterapia, por ejemplo, son las máscaras. Las máscaras nos ayudan mucho sin exponernos. Muchas personas tenemos todavía esto de no querer sentirnos vulnerables. Entonces no podemos hablar de las cosas. Yo creo que eso es muy natural, ¿no? Claro. O sea, la vulnerabilidad no podemos, ¿no? puede significar Claro. ponernos en peligro. Entonces, Exacto. a nadie le gusta sentirse vulnerable, claro. Y una máscara, aunque parezca mentira, cuando se trabaja bien el recurso, cuando lo trabajas con profesionales bien, te ayuda a encubrir un poco esa vulnerabilidad y a asumir otras cosas, ¿no? Otros personajes que sí son capaces de expresar ciertos puntos de vista. Entonces, hay muchas formas en las cuales desde la terapia podemos manejarlo. Y si es dentro del hogar, siempre recomiendo también que sea un tema lúdico, un tema de juego primero para soltar un poco esas barreras que tenemos, porque si vamos a ir de frente con, por ejemplo, yo te comento, ¿no? Tengo a mi abuelita. Mi abuelita ya falleció hace unos añitos, pero recuerdo mucho, ella pues de siglos muchos, de años muchos antes a los míos, tenía su forma bien parametrada de pensar y mira, me decía una frase bien interesante que mi mamá también me contó que a ella le decía, que era, tu marido es tu cruz. O sea, que siempre tenías que cargar con él, así te haga daño, así te pase lo que te pase, pero tenías que cargar con él hasta la muerte. ¿No? Era su frase. Eso solamente en Semana Santa, por favor, suena terrible. A pesar de eso, yo he logrado tener conversaciones con ella profundas sobre aspectos sexuales, pero partiendo siempre como de una broma o de un programa de TV donde ella veía algo y se sorprendía, ¿no? O mostrándole algunos clips de YouTube de cosas así que para ella no eran muy normales. Claro. Y llegamos a un punto en el que se pudo conversar de ese tema, siendo ella de esta generación muy parametrada. Pero cuando iniciamos el tema con algo que rompe estas barreras y que es un poco más suave, se puede ir profundizando más a fondo. Y también hay que evaluar si es que pues se logra, porque a veces también nos exponemos, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que ir evaluando. Y si sabemos que es un poco un terreno difícil en la familia, podemos buscar ayuda profesional. Exacto, exacto. Y lo que me parece lindo, uno, tienes total razón, que tampoco se trata de exponernos. Si sabemos que hay una persona que responde violentamente, ya sea verbal o físicamente, a ciertos temas, obviamente no viene al caso tratar de tener una comunicación porque el problema es otro, ¿no? El problema es un problema de intolerancia. Entonces, de nada va a servir tratar de hablar de unos temas cuando el problema de fondo es de intolerancia y de una incapacidad de lidiar con la frustración. La frustración, en este caso, de escuchar algo que va en contra de sus creencias. Exacto. Entonces,
esa puerta mejor ni tocarla. Pero me pareció linda la anécdota, la experiencia que nos has compartido, porque además, qué oportunidad de entender el mundo visto por una mujer de una realidad que ya no es la nuestra. Exacto. Eso me parece hermoso, porque si estamos aquí teniendo esta conversación, y para comenzar, si estamos aquí y podemos hablar sin la necesidad de que esté mi esposo, mi padre, alguien cuidándome, y tú sin la necesidad, si no estamos aquí solas, mujeres, es gracias a todas las mujeres que vinieron y que dijeron, vamos a hacer pequeños o grandes cambios a la vez. Eso, o sea, sobre todo entender, porque muchas veces decimos, no, pero ¿cómo pudieron vivir así? Es que los cambios no se logran a veces de un momento a otro, son de a poquitos. Y retomando el ejemplo de mi abuelita materna, porque es de la línea materna justo de la que hablo, cuando uno es joven, pues, ¿no? Dice, ay, no, ¿cómo puede decir esto la abuelita, no? Pero ya en la forma en la que yo logré conversar con ella, me di cuenta que ella también hizo cambios en su generación que fueron valiosos y llegaron hasta la mía. Ella, por ejemplo, en la situación en la que creció, porque tengo ascendencia de la Sierra de Perú, ¿no? Que ahí también hay mucho machismo, a las mujeres no se les solía mandar al colegio. Pero ella insistió con que sus hijas mujeres fueran al colegio igual que sus hijos varones. Ese fue un gran cambio. Total. A pesar de que otras cositas, ¿no? No las cambió, y ella misma también era muy parametrada en muchas cosas, sí. Como la frase que decía, a pesar de eso, ese cambio fue mucho, muy potente, porque mis tías y mi mamá lograron tener acceso a la educación y cambiaron también ellas de a poquitos otras cosas. Ya en el caso de mi mamá... La educación es una herramienta, en algunos casos incluso un arma, poderosísima hacia el empoderamiento, hacia tener más control sobre nuestro destino. Y en ese sentido, bastante revolucionario, porque para muchas mujeres la educación está totalmente negada, vetada. Exacto. Entonces, y eso trasciende generaciones, ¿no? Porque ya en la generación de mi mamá, por ejemplo, no estaba bien visto que las mujeres hablen sobre sexualidad, escuchen temas de sexualidad, pero yo recuerdo que desde muy pequeña ella sintonizaba en la radio y había un doctor, un sexólogo que hablaba en la radio y ella escuchaba esos temas. Por ahí ella también ya empezó otra revolución y otro cambio. Y en mi caso, mi generación, pues ya los millennials somos un poquito más disruptivos, ¿no? Y ya conmigo ya la cosa, pues soy sexóloga, ¿qué te puedo decir? No, total. Que algún día, en la siguiente, nos vas a contar cuál fue la reacción de tu familia cuando dijiste, voy a ser sexóloga. Y te dijeron, sí, ¿estás seguro? ¿Qué te habrán dicho? ¿Qué te dijeron? Tengo que preguntarte. Uy, es una historia larga, es una historia larga. Pero... Bueno, eso es para la siguiente. Mira que casi nos estamos acercando, supuestamente iba a ser de 30 minutos y ya vamos por el minuto 50, porque ha sido tan divertido, tan interesante conversar contigo, y por supuesto, Lisette, que queremos volverte a tener con nosotras. Porque se han quedado, ¿cómo te explico que solo hemos explorado las dos primeras preguntas que tenía listas para ti? Entonces, te quiero comprometer desde ya a que volverte a tener con nosotras. Muchísimas gracias. Claro que sí, la he pasado muy bien, he sentido que la conversación ha fluido, me encanta, de verdad, y nuevamente los felicito por tener esta iniciativa. Es importante hablar del tema, es importantísimo. Este tema, como dice un gran maestro sexólogo, el doctor Lucas Mateu, no solamente el hablar de sexualidad, el empoderarnos en este aspecto, no solamente cambia el área sexual, te cambia toda la vida. Exacto. Toda la vida. Y hablar de estas cosas es fabuloso. Más bien agradezco la invitación, Úrsula, encantada. No, gracias a ti. Y solamente quiero decir, es que precisamente lo que él dice se amarra con lo que tú dijiste al principio. No tenemos compartimentos, somos seres integrales. Exacto. Y la sexualidad es parte integral de quienes somos.
cómo nos expresemos en distintos ámbitos de nuestra vida va a afectar nuestra vida entera. Entonces, efectivamente, es importante que hablemos de todos los aspectos y además lo que me ha encantado es que no solamente en nuestra conversación hemos hablado de sexualidad, hemos hablado también de la esencia misma de ser mujer. Entonces, nada, muchísimas gracias. Encantada, Úrsula. Un beso para todos los que nos ven y prometo que vamos a volver a conversar otro día. Súper. Hasta pronto. Chao, chao.